Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión, la 12ª del grupo de autoterapia según un curso de milagros. Seguimos con ese guión extraordinario de las lecciones del Espíritu Santo. Estábamos en la segunda lección. Para tener paz, enseña paz y así aprenderás lo que es, o algo así. Y bien, pues vamos a comenzar leyendo, y ya sabéis que el propósito de estos grupos pues es hacer cuanto más preguntas mejor, dudas, comentarios y contar conflictos personales para aplicarlos un poco pues a la práctica en lo que es este sistema de enseñanza. Y bueno, ya me congeló la pantalla, empezamos pronto. Y nada más, pues vamos a comenzar a leer. Nos habíamos quedado en la mitad del punto 5, página 118. Y allá vamos. Bueno, comienzo a leer el punto 5 y ya sigo donde nos habíamos quedado. Dice: la manera de escapar del conflicto que surge de dos sistemas de pensamiento que se oponen entre sí consiste claramente en escoger uno y abandonar el otro. Así dicho, pues es extraordinariamente sencillo. Luego, pues ya vemos que los obstáculos que nosotros oponemos propiamente, pues hacen que se perciba con mayor dificultad. Pero bueno, este es el diseño, que se perciba con mayor dificultad también, ¿no? Bien, dice: si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, identificarse con el propio sistema de pensamiento es inevitable. Es un sistema de pensamiento adoptado, integrado, e identificarse con él es inevitable, sea cual sea este. En este momento nuestro sistema de pensamiento pues lamentablemente deja mucho que desear y es inevitable que nos identifiquemos con él. Si te identificas con tu sistema de pensamiento, lo cual es inevitable, y aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Claro, es una esquizofrenia, es la misma cosa y la contraria. Es una auténtica locura. De hecho, bueno, pues no en vano, este mundo, si lo analizas detenidamente, es una auténtica locura con muy poco sentido. ¿Por qué? Pues porque aquí estamos identificados con el sistema de pensamiento del ego, pese a que de alguna forma tengamos tendencia... Vaya, ahora se me ha ido la pantalla entera. A ver, ya. Era el... Ya, era el salvapantallas. Ahora, salvo que debido a la atracción de la voz que habla por Dios, esa voz que llevamos interna en nuestra mente, acompañándonos permanentemente allá donde quiera que decidamos ir en este diseño de ilusión, salvo que la atracción por esa voz haga que empecemos a cuestionarnos el aceptar otro sistema de pensamiento que nos haga sentirnos mejor. Iba a decir más felices, pero hay mucha gente que cree que es feliz aquí. Claro, para esta mente que no conoce otra cosa, pues ser feliz aquí implica el aceptar una minusvaloración propia extrema. Y en ese sentido, pues finalmente esa felicidad que es temporal, fútil, superflua la mayoría de las veces, acaba tornándose en el resultado o en el objetivo de este diseño, que es finalmente el sufrimiento, la enfermedad y, como no, al final, la muerte. ¿De acuerdo? Ese es el diseño. Una muerte
por oposición a nuestra naturaleza inmortal, una muerte diseñada, decidida, cuidadosamente y milimétricamente planificada para vivir estas experiencias que son el objetivo del ego. Si aceptas dos sistemas de pensamiento que están en total desacuerdo, es imposible gozar de paz mental. Bien, eso nos suena, ¿no? Lo de no gozar de paz mental. Porque podemos gozar de ella transitoriamente en tanto en cuanto en breves periodos estamos atendiendo al espíritu. Fuera de esos breves periodos, ¿qué es nuestra vida diaria sino un conflicto constante en mayor o menor grado, de una forma más o menos oculta y además proyectada al exterior como si no tuviésemos ninguna responsabilidad en ello? Bien, pues continúa diciendo, si enseñas ambos sistemas, daos cuenta que la lección que estamos estudiando, esa segunda lección es para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Si tú estás enseñando esos dos sistemas de pensamiento cuya aceptación hace inevitable que tengas paz mental, estarás enseñando conflicto. Simplemente aceptar esos dos sistemas de pensamiento hacen que, como es inevitable enseñar, hagas lo que hagas, es inevitable enseñar, forzosamente aceptar esos dos sistemas de pensamiento hace que estés enseñando conflicto. Si enseñas ambos sistemas, que es lo que probablemente harás mientras los aceptes a los dos, estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo. Enseñándolo y aprendiéndolo. Hay una frase muy bonita en alguna parte del curso que no recuerdo ahora mismo cuál es. No sé si es el manual para el maestro. Sí, ahí es. Que dice que el maestro de Dios enseña y enseña y enseña y enseña el sistema de pensamiento del espíritu hasta que al final lo acaba aprendiendo. Pues esto es lo que dice aquí. Estarás enseñando conflicto y también aprendiéndolo cuando tú aceptes ambos sistemas de pensamiento, forzosamente. Sin embargo, continúa diciendo, tú deseas la paz, pues de lo contrario, hago aquí un inciso, no estarías aquí en este grupo escuchando todas estas cuestiones que al resto del mundo le parecen una completa locura, absolutamente contradictoria con la enseñanza que han recibido del mundo. Si tú estás aquí, continúa diciendo, sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario, digo yo, si tú estás aquí, dice el curso, de lo contrario, no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. ¿Qué es invocar la voz de la paz para que te ayude? Es reconocer finalmente, por el contraste que te produce el sistema de pensamiento del ego con el del espíritu, es reconocer finalmente, es darse cuenta, tarde, pero mejor tarde que nunca, de que el sistema de pensamiento del mundo, que es el sistema de pensamiento del ego, no nos lleva a ninguna parte. Y cuando tú haces ese reconocimiento, empiezas a abrir una pequeña rendija, que al principio es un punto luminoso a lo lejos, te vas encaminando hacia allá y te colocas en disposición de empezar a atender esa voz que te dice a través de la emoción que hay otra forma de decidir ver el mundo, de decidir hacer las cosas, hay otra forma de comportarte como consecuencia de unas nuevas ideas, y esa es precisamente la voz, aquí lo pone con mayúsculas porque es la voz del Espíritu Santo,
la voz de la paz. Y eso es lo que ocurre cuando detectas, porque se pone en evidencia el sutil engaño del ego, porque una y otra vez estás cayendo en los mismos sufrimientos debido a los mismos autoengaños. Engaños del ego son autoengaños. Al fin y al cabo, el ego es un rol de personalidad nuestro, bajo cuyo dominio nos hemos colocado. Al final, cuando el ego se pone en evidencia y tú te das cuenta, empiezas a pensar, tiene que haber otro camino. Y comienzas a escuchar esa otra voz que está en ti también. Recordemos lo que hemos dicho anteriormente, de que la espiritualidad no implica el despertar. La espiritualidad como enseñanza a la cual nos adherimos es un acelerador. Este curso es un acelerador, pero esa voz la llevamos todos y no haría falta una enseñanza adicional, sino sencillamente darse cuenta de que hay un camino que te hace sentir mejor y otro que no. Alinearte internamente con ese camino que te hace sentir mejor, desprenderte de la referencia externa de lo que el mundo te dice, porque has detectado que eso no te va a hacer feliz, no te va a llevar a ninguna parte, y comenzar a atender esa voz. Eso sería suficiente. Sin embargo, tú deseas la paz, pues de lo contrario, no habrías invocado a la voz de la paz para que te ayudase. Claro, no estaríamos aquí. Si no deseásemos la paz, no estaríamos aquí. Aún así, ese deseo es un deseo muy incipiente. Dice el curso en algún sitio que nosotros somos bebés espirituales, recién nacidos. Ni siquiera tenemos claro que tengamos un compromiso serio y general con esta enseñanza. Sin embargo, nos atrae. Y esa atracción ya es una señal de que deseamos la paz. Porque si no, no estaríamos aquí intentando obtener esos conceptos que van a ser herramientas, medios para poder poner en práctica esa invocación a esa voz que llevamos todos dentro. Termina diciendo el punto 5, su lección no es de mente, la del Espíritu Santo, pero el conflicto sí. El conflicto es de mente. Fijaos, hay muchas personas en el mundo cuya vida está basada en el conflicto y el conflicto lo tienen completamente interiorizado como una forma de vida. Realmente, en un mundo simplemente que percibimos como escaso, este diseño representa un mundo escaso, no hay para todos, simplemente esa circunstancia, ese pilar básico de este diseño, determina que haya un continuo conflicto. Pero es posible ver las cosas de otra forma. Ese conflicto representa la demencia. Todos nosotros en algún momento pensamos, este mundo es una locura. Claro, es que este mundo es una locura. Lo mires por donde lo mires. ¿De acuerdo? Bueno, dice Victoria, a veces es como tener los pies en diferentes barcas. Una la del ego, la otra la del espíritu. Yo siento a veces que se me abren y me caigo. Pues sí, constantemente eso nos ocurre a todos en mayor o menor grado. Esa es la aceptación de ambos sistemas de pensamiento. El curso hace un reconocimiento de que cuando entras en
noticia clara intelectualmente, por ejemplo a través de una enseñanza como esta, de que hay otro sistema de pensamiento que puedes poner en práctica, ahí se abre un largo periodo en el que tienes que bajar ese concepto desde el nivel intelectual al nivel de integración emocional, espiritual, mediante la aplicación práctica. Es un nivel en el que el conflicto va a dominar todo ese periodo, porque nosotros aún estaremos valorando el otro sistema de pensamiento. Y entonces estaremos alternando entre uno y otro. O haremos aplicaciones de ese sistema de pensamiento puntuales, no generalizadas. O las haremos generalizadas, pero no siempre, sino a intervalos. Esto es como ese dicho que dice que podrás engañar a algunos todo el tiempo, podrás engañar a todos algún tiempo, pero no podrás engañar a todos todo el tiempo, ¿no? Pues esto es algo parecido. Nosotros realmente, la convivencia de ambos sistemas de pensamiento es una fase de ese aprendizaje, es una fase de esa evolución. ¿Cuándo acaba esa fase? Cuando nos damos cuenta de que la alternancia de ambos sistemas de pensamiento tampoco nos lleva a ningún sitio, porque mientras valores un poco la ilusión, sigues soñando, sigues bajo el efecto del sistema de pensamiento erróneo, porque tu naturaleza original es de absolutez. Y mientras haya una mácula de algo que no sea eso, por pequeña que sea, no estarás en condiciones de retornar a la conciencia de lo que eres en realidad. Dice Enrique, eso se llama inconsistencia. Allí es donde se presenta el conflicto. Eso es, Enrique, inconsistencia, incongruencia. Podría enlazarse incluso de alguna forma con la deshonestidad. Deshonestidad con uno mismo, ¿no? Uno sabe, porque ya ha puesto en práctica estos conceptos y ya ha obtenido algunos logros, y uno sabe dónde está el camino. Sin embargo, no quiere aplicarlo de forma generalizada. Es más, la deshonestidad viene cuando uno pretende engañarse a sí mismo y a los demás. Ahí volvemos a enlazar con el bypass espiritual. Es mejor un reconocimiento claro, no estoy todavía preparado para dejar de valorar la ilusión. Hay una aceptación base de la asunción de la propia responsabilidad en todo lo que te ocurre. La idea de la responsabilidad, ya lo hemos dicho muchas veces, es básica. De alguna forma, todo lo que me está ocurriendo tiene que ver con una decisión mía en algún nivel. Si yo no acepto esa responsabilidad, si yo no acepto que lo que me ocurre tiene que ver conmigo, entonces podría tener la tentación de tomar el atajo y aplicar la solución mágica. Aquí no pasa nada, yo ya he evolucionado, mira cómo sonrío. La tengo permanentemente, nada me aflige ya, porque lo que está viendo es una represión de esa emoción y se pierde la posibilidad de obtener el contraste que te da la pauta del aprendizaje. Ese contraste significa, me sigo sintiendo mal, aún sigo valorando la ilusión. No puedes atajar la emoción. La emoción es una señal clara. Si tú te desconectas de ella y sonríes siempre, igual que si te desconectas del sufrimiento, como decíamos el otro día, y sigues reiterando esos comportamientos que te hacen sufrir, porque la referencia externa del mundo te dice que las cosas se hacen así,
y tú no te sientes bien, pero como el mundo, la sociedad, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo te dicen que se hace así, tú R que R y R que R, desconectándote de esa emoción que te está diciendo, no, no es por ahí. Tanto la desconexión de el bypass espiritual, no, yo nunca tengo emociones negativas, como la desconexión de sencillamente obviar esa emoción que te está dando la señal, implica el atajo. ¿De acuerdo? Dice Enrique, incoherencia, ambigüedad, exacto. Todas esas palabras significan lo que estamos diciendo. Dice Cripti, Iván, hola, me gustaría que algún día nos compartiera sobre la fe. Leí en días pasados que el miedo es falta de fe. Bueno, pues ¿podemos decir algo de la fe? Bien. Vamos a ver, la fe es algo que en ningún momento podemos dejar de tener, pero no una fe ciega, desconectada de la comprensión de la mente. Quiero decir, a una persona le llega la enseñanza espiritual, le llega de la forma que sea. Alguien se lo comenta, oye un vídeo que le resuena, le dice un amigo que está leyendo un libro que está fenomenal y entonces accede a esa enseñanza y dice, sí, esto es muy bonito, pero no me lo creo. Bien. Una persona puede tener fe en todos esos conceptos, pero la fe decae en el sentido de que no es necesario tener esa fe ciega en la medida en que tú esos conceptos los empiezas a poner en práctica en tu experiencia de vida y, por ley de causa y efecto, este nuevo sistema de creencias del espíritu conduce a nuevas emociones, a nuevos comportamientos y a nuevas experiencias transformadas, diferentes de las que tenías. Ahí se produce un logro. Ese logro hace que tengas convicción sobre la realidad de la aplicación de esos nuevos conceptos. En ese momento ya no necesitas tener fe. Esto funciona, yo lo sé, lo he aplicado. Y eso es bajar del nivel intelectual al nivel emocional. Ahora siento que es así. Lo he experimentado y sé lo que es. Según tú vas aumentando esa experiencia y vas teniendo cada vez mayores logros, por un lado, se reduce la fe ciega. Ya no necesitas creer ciegamente en esos conceptos. Ahora estás convencido internamente. Los has vivido. Sientes que es así. Pero además, eso refuerza una fe que ya no es ciega. Es una fe basada en hechos. ¿Y sobre qué es esta segunda fe que se refuerza? Sobre que este camino que acabas de comenzar sigue. Si he puesto en práctica estos primeros conceptos y puntualmente me he sentido mejor, sí, ahora se refuerza mi fe tremendamente, pero no de forma ciega, no sin un cuestionamiento propio, no sin una experimentación, no de forma simplemente asumida porque viene del exterior y me lo tengo que creer. Muchas veces el error de las religiones ha sido no mostrar a los creyentes el camino experiencial.
no llevarles a que ellos mismos comprobasen por su propia experiencia la realidad y la verdad de que te sientes mejor cuando aplicas estos conceptos. Entonces, ahí hay una fe ciega. Por supuesto, nuestra mente es muy compleja. Esa fe ciega se mezcla con otras situaciones en las que inconscientemente sí que han aplicado, entonces sí que sienten algo, ¿vale? Pero la fe ciega se reduce en el momento en el que tú mismo dices, es que yo lo sé, es que a mí me ha ocurrido. Y entonces se refuerza tu fe en que puedes continuar ese camino, pero ya no es ciega, ya es con un propósito claro. Sabes a dónde vas, vas hacia allá, has empezado a andar el camino, has visto que hay camino y tienes fe en que el camino va a seguir, basándote en los logros conseguidos con anterioridad. Leí en días pasados que el miedo es falta de fe. Hombre, por supuesto, aunque tengas fe ciega, si tú por ti mismo no has comprobado nada, es que no te lo crees. Es que finalmente no te lo crees. Te lo puedes creer aquí a un nivel consciente, pero no se ha integrado en ti. Y entonces, a la primera de cambios, surge esa inconsistencia. Si en el fondo yo no me lo creo, ¿cómo detecto que no me lo creo? Porque estoy todo el día aterrorizado. Esa es una de las pruebas. En ese sentido, el miedo es falta de fe, pero no de la fe ciega, de la fe producto de la propia experiencia, de esa propia experiencia de atender a esa voz interna y ver el resultado que produce. Dice Enrique, se le teme a lo desconocido. El miedo se presenta a lo que no se conoce. Efectivamente, y si tú en ningún momento pasas a el descubrimiento profundo de que funciona, porque lo has aplicado y has visto el resultado en ti mismo de cómo te sentías al aplicar, por ejemplo, esa primera lección tan conflictiva que dice el curso, para poder tener, da todo a todos. Lo has puesto en práctica programadamente en algunas situaciones. Has visto que sientes, anda, lo acabo de ver. Funciona. Es real. Entonces, ya en ese sentido, lo has integrado. Ya en ese sentido, hablando vulgarmente, lo conoces. Si a ti te lo dicen, pero no lo aplicas, aunque aquí tienes el concepto intelectual, en realidad lo desconoces. No ha pasado a formar parte de ti. No lo has hecho tuyo. Y sigues teniendo miedo. ¿Vale? Dice Victoria, sí, conscientemente sabes cuál es el camino, pero en la práctica y en ocasiones se sufre. Y eso es síntoma de no estar compacto, de tener brechas aún. Eso es. Sí, bien, pero desde el momento en el que nosotros aceptamos por habernos explicado qué es lo que está ocurriendo, siquiera sea intelectualmente, aceptamos que estamos en esta situación, puedes convivir con la oscuridad, convivir con la sombra, puedes convivir con ese sufrimiento, siempre que seas consciente de que proviene directamente y precisamente de decisiones tuyas en otro nivel de tu mente. De esa forma, no estás llevándolo al fondo del subconsciente y ocultándotelo, porque entonces ahí hay una desconexión completa. Sí, bien, me está ocurriendo, sigo valorando la ilusión. Bueno, pero estoy en fase de aprendizaje. Voy a ver, voy a convertirme en un observador de laboratorio, avezado, comprometido, vigilante. ¿Cómo me siento en cada momento? ¿A qué se debe este sentimiento? ¿A qué sistema de pensamiento corresponde? Es un trabajo motivador,
hay un resultado, te vas a sentir mejor. Es un trabajo motivador, no es un trabajo de sacrificio. Finalmente, todo ese proceso va a ir irremediablemente, como una bola que se hace más grande, produciendo ese aprendizaje que poco a poco va a ir ensanchando tu conciencia con respecto al proceso en el que estás. Dice Enrique, amor es conocimiento. Efectivamente, si nosotros tuviésemos conocimiento en el sentido de la semántica del curso, el conocimiento divino, no podríamos sino amar. Sería una consecuencia directa. La ausencia de conocimiento es lo que produce finalmente que tengamos que percibir en un nivel profundo del sueño falsamente lo que ocurre alrededor, y eso es lo que produce el miedo. Dice Juanis, más que fe es certeza, que ya es. Exacto, Juanis, me faltaba esa palabra para explicarlo bien, muchas gracias. La fe se transforma en certeza cuando has hecho tuyo ese aprendizaje, cuando tú lo has experimentado. Sustituyes la fe ciega por la certeza y refuerzas tu fe en que si llevo andado este camino y voy bien, voy a seguirlo andando y me seguirá yendo mejor. ¿De acuerdo? Dice Enrique, en este mundo, por esto, buscamos la capacitación. Sí, pero, siempre que no nos perdamos una intelectualidad que nos pueda servir como un autoengaño con respecto a lo esencial. A veces esa intelectualización excesiva es un obstáculo que nosotros estamos oponiendo a el aprendizaje real. Fijaos, el aprendizaje integral se compone de dos factores, que son ambos juntos condición necesaria y suficiente. La comprensión intelectual del concepto y la puesta en práctica del mismo. Cada una tiene su particular dificultad, pero si nosotros nos escudamos en la comprensión intelectual del concepto y no ponemos en práctica, esto se puede convertir en un obstáculo para el aprendizaje. Es lo que dice Eckhart Tolle, no me acuerdo dónde ni cuándo, sobre que en alguno de sus libros, que vale más un minuto de práctica que 10 años de talleres espirituales. No, es que tengo que aprender más. No, es que tengo que comprender más. No, pero no has puesto en práctica nada. Programadamente voy a poner en práctica hoy esto, con esta persona, con esta y con esta, a modo de experimentación. Bien, el resultado ha sido positivo. Voy a generalizarlo, a ver qué ocurre. Sí, me da bastante miedo, pero estoy motivado porque el resultado es bueno. La bola. Sin embargo, la excesiva intelectualización puede convertirse en un obstáculo. No, yo entiendo todo fenomenalmente bien, pero sigo siendo infeliz. Me sigo sintiendo mal. ¿Por qué? No has puesto en combinación ambos factores. Victoria dice, ¿quiere decir entonces que el que tiene fe no ha hecho ningún progreso porque no lo experimenta? Bueno, lo que quiero decir es sencillamente que la fe
si, por ejemplo, un concepto intelectual te parece precioso, extraordinario, te parece muy cierto además, tienes fe en él, pero no lo tienes. Para tenerlo hay que haberlo tú experimentado y entonces decir, no, pues a mí no me hace falta creer, yo sé, porque lo he vivido, no me puedes decir nada de eso, porque yo ya lo sé. Entonces, en ese sentido, la fe, como dice Juanis, pasa a ser certeza, pero eso no quiere decir que el que tiene fe no haya hecho ningún progreso. Hay otra fe que se ha fortalecido debido a los logros anteriores, que es, como he tenido estos logros, tengo fe en que puedo seguir teniéndolos. Esa fe ya tiene una base, ya no es ciega, ya no es tengo fe porque sí, porque me parece muy bonito. Es que yo he experimentado y entonces yo sé que siguiendo ese camino voy a ir a más, a sentirme mejor. Dice Enrique, a mí me podrían decir que el azúcar es de una u otra manera, pero si no la he probado, eso es. Pues por ejemplo, no. También dicen que más vale una imagen que 1000 palabras. Bueno, puede tener algo que ver, ¿no? Al final, pues... Fijaos, esto es muy interesante. En este mismo sentido, hablemos de las rutinas. Las rutinas suponen el que tú, por comodidad, conscientemente, por miedo, inconscientemente, te estás limitando a menos experiencias de las que podrías tener. Es lo que le dicen quedarte en tu zona de confort. No salgo de mi zona de confort. Siempre me relaciono de la misma manera. Siempre voy al trabajo por el mismo camino. Yo las personas no hablo con ellas salvo que se dirijan a mí. Y por supuesto no me embarco en aventuras que considero completamente extravagantes. Bien, pero ¿cuál es el único propósito que tenemos aquí sino el aprendizaje? ¿Y cómo se produce el aprendizaje si no es a través de las experiencias? ¿Y cómo se tienen experiencias de aprendizajes si no es relacionándote con el mayor número de gente que puedas sin que se salga de la práctica? Es decir, recluirse es una ralentización del aprendizaje. ¿De acuerdo? En ese sentido, pues ahí está la audacia de querer aprender más, ¿no? Esa audacia, además, refuerza finalmente la confianza. Una persona acostumbrada a ser audaz, a tomar riesgos, lo digo entre comillas porque lo de tomar riesgos le encanta al ego, hablar de no, que todo es muy arriesgado, que todo es peligroso y que no. Eso de tomar riesgos, en el fondo, es ensanchar la vía del aprendizaje. ¿De acuerdo? Poco a poco vas tomando cada vez mayor confianza. Cuando vas saliendo de esa cerca que tú mismo te has impuesto. Dice Rosana, sufrimos porque estamos identificados con un cuerpo. Sí. Lo que pasa que esa es una afirmación de un determinado nivel que tiene antecedentes en el sentido de que hay otras decisiones previas que desembocan en identificarse con un cuerpo, y tiene consecuentes en el sentido de que la identificación con un cuerpo es un antecedente de
otras cuestiones que te hacen sufrir efectivamente la identificación con un cuerpo, es el vehículo del diseño que hemos utilizado para simbolizar nuestro deseo de separación, nuestro deseo de escasez, de limitación, de sufrimiento, de simbolizar la extinción con la muerte, de la necesidad. Es un vehículo. Es un recurso del ego para poder poner en práctica sus deseos. ¿Y qué es lo que se identifica con el cuerpo? De nuestra mente, ¿qué parte está identificada con el cuerpo? Nuestra mente no está quebrada, está disociada. La parte no disociada no está identificada con el cuerpo. La parte que ha realizado este diseño colectivamente no está identificada con el cuerpo. Es esta última muñequita, ese fragmento final que otros niveles han situado a identificarse con el cuerpo. ¿De acuerdo? Hablamos de que nosotros estamos identificados con el cuerpo, porque nosotros aquí creemos que somos este fragmento mental, con esta falsa identidad asociada a un cuerpo desde que hemos nacido. Pero tomemos conciencia. ¿Quién soy yo? En realidad. Dice Victoria, sí, es verdad, Iván. Es como si ahora no te asustara tu sombra. La aceptas y sabes que después viene la luz que disipa la sombra. Sí, es una señal. Y entonces tomas conciencia a través de esa señal de que aún sigues bajo un influjo limitador por decisión propia. Ese es el razonamiento. Bien, vale, en otro nivel de mi mente he diseñado esta vida con estas circunstancias que en líneas generales se va a cumplir. Es que hoy he hablado con unos amigos de esto y poníamos este ejemplo y me ha venido a la mente. En líneas generales, yo he diseñado unas vivencias, desde mi nacimiento hasta mi muerte, con carácter previo, aquí en el tiempo, por otro nivel de la mente que está también bajo el influjo del tiempo. Si yo no hago nada, ese diseño, en líneas generales, va a cumplirse, porque está decidido por mí en otro nivel. La única forma de modificar ese diseño prerealizado es el aprendizaje, la comprensión. Si tú aprendes, si tú comprendes qué es lo que está ocurriendo y cambias tu sistema de pensamiento, esta última muñequita de Matrioska se convierte en una heroína que puede conseguir cambiar las reglas del juego a mitad de partido y que en otros niveles de la mente modifiques ese diseño. ¿De acuerdo? Dice Crypti, ya encontré lo que compartiste. La fe, la creencia y la visión únicamente tienen sentido antes de que se alcanza la certeza. Pues fenomenal, Crypti. Yo no sé por qué lo tenía eso en mente, pero mira, me lo acabas de decir. Sí, efectivamente, fe, creencia y visión. Además, es un capítulo expreso que tiene el curso, pues es un epígrafe de un capítulo que tiene por ahí, ¿no? Y desarrolla toda esta idea en detalle, ¿no? La fe, la creencia y la visión únicamente tienen sentido antes de que se alcanza la certeza. Una vez que tienes certeza, ya no me hace falta creerlo, es que lo sé. Dice, sigue diciendo Crypti, entonces en lo que tengo que aplicarme es en la certeza, en experimentarlo, ¿verdad? En lo que tienes que aplicarte es
en observar los resultados de la puesta en práctica de estos conceptos. Observar cómo te sientes, cómo cambia tu comportamiento, cómo cambia la forma en la que percibes el mundo. Esa certeza te va a dar la pauta de que empiezas a ser completamente consciente de que es tu culpa interna la que al proyectarse al exterior determina la percepción de ese mundo amenazador. Y en la medida en la que la práctica te hace comprender que no tiene sentido la culpabilidad, 1, y 2, que mientras estés aquí no debes hacer aquellas cosas que te hacen sentir culpable. Fijaos. 2. 1. No tiene sentido la culpa. Eso es un proceso que va por su lado. 2. Mientras ese proceso se integra completamente, no obstante, no me puedo desentender de aquello que me hace sentir culpable. Son dos cosas que van paralelas. Son dos reflexiones que van parejas. No tiene sentido la culpa. Como idea tendencial, ahí voy. No tiene sentido la culpa. Esto es un sueño. No tiene sentido sentirse culpable por cosas que haces soñando. Pero mientras yo estoy aquí, creo que soy un cuerpo y no me puedo desentender de los comportamientos que me hacen sentir culpable. Con lo cual, voy a evitarlos. Y entonces, en la conjunción de ambas vías, es donde está el camino. Esa experimentación, como dice Kripke, pues al final, efectivamente, te da la certeza. Y esa certeza es un aprendizaje extraordinario, porque te da la motivación suficiente para continuar ese mismo camino. No digo que sea sencillo, ¿eh? Pero lo que sí es sencillo es no dejar de avanzar. Eso sí está a nuestro alcance. Yo avanzaré a mi ritmo, pero yo no dejo de avanzar. No dejo de avanzar. Fijaos, quizás es inevitable el avanzar. Pero los procesos de culpa se acumulan uno encima del otro. Y eso no tiene mucho sentido. Yo estoy en un proceso de evolución espiritual. Me he propuesto, con un fuerte compromiso, avanzar, trabajar motivadamente, esforzarme, poner en práctica. Como decía antes Victoria, no llegan los resultados. Bien. No llegan en la medida en la que tú has decidido que tienen que llegar. Y eso te puede volver a generar otro proceso de culpa adicional. Ves, si es que yo tenía que hacerlo bien, porque claro, porque fíjate, y entonces, y no lo consigo y tal. No. Tranquilidad. ¿Qué me ocurre? Sufro. ¿Quién es el único perjudicado de esto? Yo. Bueno, bien. ¿Cuándo cambiaré? Cuando el nivel de sufrimiento sea insoportable. Y entonces, no puedo más. Es que ya no puedo más. Ya no puedo más. Tengo que dejar de hacer esto. Tengo que empezar a ver esto de otra forma. Entonces, ese es el límite máximo de nuestro sufrimiento, cuando no puedes más. Mientras, todo lo que quieras sufrir va para ti. Esa es la idea que tenemos que tener. No generar procesos de culpa adicionales porque no logramos conseguir lo que nos proponemos, porque es posible que esta mente, que sabe muy poco, se proponga un camino de aprendizaje diferente del que le viene bien seguir. No está bajo nuestra dirección todo esto, está
bajo la dirección de los que están fuera del laberinto, no de los que están dentro. Los que estamos dentro, lo único que tenemos que hacer es escuchar a los que están fuera. Hay muchos medios de comunicación de fuera hacia adentro. El principal, esa parte divina que llevamos en nuestra mente y que a través de la emoción nos guía. Otros, estos aceleradores, estas enseñanzas, incluso, por decirlo de una forma divertida, gente que viene, encarna y deja mensajes. ¿Vale? Ya sabemos de quién hablo, ¿no? Del autor. Bueno. Dice Ale: este curso elimina toda duda que hayas interpuesto entre él y tu certeza acerca de él con mayúsculas. Este curso, aplicándolo, diría yo, porque puedes leer el curso innumerables veces y aplicarlo poquito y entonces no elimina las dudas. Este curso, aplicándolo, elimina toda duda que hayas interpuesto entre él y tu certeza acerca de él. Bien, es un camino acelerado de aprendizaje este curso, pero el mismo curso reconoce que no es necesario, que el kit de aprendizaje es un chip que llevamos inserto y entonces lo tenemos ahí. Es esa voz que habla por Dios, el Espíritu Santo. Bueno, dice Victoria: pero el cuerpo, ya que lo tenemos, nos puede servir como vehículo de comunicación, de contacto con otros cuerpos, para finalmente entre todos trascender. Pues efectivamente, hay una frase muy, muy bonita del curso que te habla de que hay dos fases por las cuales te puedes relacionar con ese cuerpo que eres. Dos fases. Recordáis que en algunas sesiones hemos hablado de que el aprendizaje tiene dos fases. Primero, librarse del sacrificio, dejar de dar valor al sacrificio como vía de aprendizaje o de evolución. Una cosa es el esfuerzo motivado y otra cosa es el sacrificio. En ese sentido, para despertar, tienes que primero cumplir la fase de salir del sacrificio y en ese sentido intentar ser feliz con lo que este mundo te ofrece y a partir de ahí la segunda fase es el darte cuenta de que nada del mundo te puede llevar finalmente a ningún sitio. Y entonces continúas la segunda fase. El curso nos dice que pasar del sacrificio al aprendizaje no es posible. Por eso habla de las dos fases. En ese sentido, hay una parte en la que dice que la primera fase es tratar el cuerpo como un templo. Es una bonita alegoría en la cual nuestro cuerpo sería como una iglesia, como un templo. Es una estructura dentro de la cual está lo que tiene valor, que es la mente, que es el altar. Si la mente
está distorsionada, el altar no está preparado, limpio, para acoger aquello que el altar contiene, que es nuestra conciencia de divinidad. Bien, primero tratar el cuerpo como un templo, en esa bonita alegoría. Cuidar el cuerpo. No dañarte, no atacarte. Segundo, utilizar el cuerpo como medio de comunicación. Es la única forma de obtener placer real. Utilizar el cuerpo como medio de comunicación. Pero tú no puedes pasar del sacrificio del cuerpo a utilizarlo como medio de comunicación, porque tu mente no lo va a comprender, porque tienes que ir paso a paso, integrando aprendizaje tras aprendizaje, corrigiendo primero tu percepción para luego poder acceder a otros niveles de aprendizaje. Y esto es lo que dice Victoria. El único propósito real del cuerpo es servir como medio de comunicación. ¿Por qué? Pues porque en este diseño hemos suprimido la telepatía, hemos suprimido compartir la misma mente que en nuestro estado original podemos llevar a cabo de forma natural e innata. Aquí nos hemos identificado con cuerpos y percibimos a través de los cuerpos. Y es a través de los cuerpos cómo nos podemos comunicar. El uso más sublime que se le puede dar al cuerpo aquí en el sueño es servir como medio de comunicación, porque de esa forma estás emulando tu naturaleza real, que es comunicación pura y perfecta. Y eso es lo único que nos va a dar placer real. Muy bien, pues vamos a seguir leyendo. Se han acabado las preguntas, Luigi se ha ido, nos veremos otro día. Y vamos al punto 6. Dice el punto 6. Entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto. Solo una de ellas es verdad, y por lo tanto solo una de ellas es real. Bien, esto merece explicación porque resulta que ahí hemos visto dos opuestos. La cordura y la demencia. ¿Por qué dice que entre ellas no puede haber conflicto? Esto es una frase de un nivel muy metafísico, muy elevado, muy profundo, como queramos llamarlo. ¿Por qué no puede haber conflicto en ese nivel metafísico entre la cordura y la demencia? Porque los opuestos es un invento del diseño del ego. Porque en nuestra naturaleza real, original, espiritual, en comunión con aquello de lo que venimos, en comunión con Dios, no hay opuestos, no hay demencia, no hay. Bien, mezclémoslo con la explicación del dualismo y del no dualismo. Dualismo, dos realidades, la espiritual y la física. Dualismo, opuestos. Cordura, demencia. Bien, mal. Amor, odio. Amor, miedo. Opuestos. Dualismo. No dualismo. Una única realidad, la espiritual. Solo cordura. Solo conocimiento. Solo abundancia. No escasez. No ignorancia. Solo amor. No odio. No miedo. Solo disfrute. No sacrificio. Completa ausencia de necesidades. Aquí nos hemos inventado los opuestos porque hemos querido vivir estas experiencias, porque hemos deseado obtener sufrimiento, por esa primera culpa primigenia del proceso de separación.
de la creencia en la separación. ¿Vale? Por eso dice que entre la cordura y la demencia no puede haber conflicto, porque solo una de ellas es verdad, la cordura. La demencia es un invento, es una creencia, es un pilar del diseño de esto que estamos viviendo. El ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. El ego te dice, están las dos. No es verdad. Forma parte de su diseño. ¿Qué podemos hacer aquí ante esa tesitura? Oímos que los opuestos no existen, que hay uno que es un invento. Realmente no hay opuestos a la verdad. ¿Cómo podemos actuar aquí en la práctica ante eso? Bien, nuestro proceso de aprendizaje tiene que partir del nivel en el que la mente se cree que está. Ahora mismo nos creemos que estamos aquí. Ahora mismo tendríamos que atender a los opuestos, aunque con el anclaje metafísico de la idea de que no existen los opuestos, un anclaje metafísico, una tendencia hacia esa idea, pero sin hacer el atajo de no comprender profundamente con la aplicación a la experiencia aquí de esa idea. En ese sentido, aquí sí que necesitamos atender a los opuestos. Aquí creemos que hay cosas que están bien y cosas que están mal. No nos podemos desprender de ello, porque si hacemos algo que creemos que está mal, nos hace sentir culpables, porque nos creemos el diseño. ¿Vale? Pero poco a poco, gracias a ese anclaje metafísico y a la puesta en práctica de la otra forma de ver todo esto, empezaremos a darnos cuenta de que el mal que vemos es una proyección del mal como idea oscura que tenemos en nuestra mente. Y entonces llegará un momento en que ya no tendremos que elegir entre el bien y el mal, porque solo veremos bien. No reaccionaremos ante el mal. ¿De acuerdo? Bueno, el ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas es verdad. Ahora mismo ahí estamos. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y tu decisión no puede alterarla en absoluto. Tú puedes hacer ahora el juego del ego de los opuestos y elegir el bien o elegir el mal. ¿Vale? Si eliges el mal ahora, estás sencillamente atándote al diseño. Si eliges el bien, poco a poco llegará un momento en que la percepción del bien sea lo único que tienes. Ya no percibirás el mal, ya habrás superado los opuestos como diseño del ego. ¿Vale? Tu decisión de los opuestos no puede alterar la verdad de que no los hay. Aquí, sin embargo, tenemos que seguir eligiendo. Lo único existente en contraposición a lo que el ego quiere hacernos creer que se opone a ello. El ego quiere hacernos creer que hay un mal y lo consigue, y por tanto aquí tenemos que elegir el bien. Llegará un momento en que nos demos cuenta de que no hay nada que elegir. Solo habrá para nosotros bien. Dice Enrique: por esto se nos dice que los gentiles somos salvos por la fe, porque conocemos a Jesús a pesar de que no caminamos con él en Galilea. Pero más que esto, conocemos el amor, pues esto es lo que somos, lo experimentamos en este instante. Sí, bien, perfecto. Siempre que
no se quede en una bonita declamación y nos sirva como pauta para empezar su aplicación. Perfectamente. Dice: el ego trata de persuadirte de que es a ti a quien le corresponde decidir cuál de ellas, la cordura o la demencia, es verdad. Mas el Espíritu Santo te enseña que la verdad fue creada por Dios y tu decisión no puede alterarla en absoluto. Somos cordura. Eso no lo va a cambiar nadie. Aquí estamos viviendo el sueño de los opuestos de cordura y demencia. Aquí nos lo creemos. Aquí tendremos que elegir constantemente la cordura en contra de la demencia, porque hemos hecho un diseño en el que parece que hay demencia, ¿vale? Dice: a medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, mira, esta es la consistencia de la que hablaba Enrique antes. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz que habla por Dios y su perfecta consistencia, ¿cuál es esa medida en la que empezamos a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia? ¿Cómo es ese proceso a medida que empieces a comprenderlo? ¿Alguien me lo puede contestar? ¿Cuál es el proceso por el cual iremos comprendiendo el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia? ¿Alguien se lanza? ¿Alguna audaz? Rosana, sí, pero vamos a explicarlo de forma que todos lo podamos comprender. A medida que empieces a comprender el sereno poder, ¿qué hay que hacer para ir comprendiendo ese sereno poder poco a poco? Ponerlo en práctica en el sentido de elegir lo que esa voz te dice que te da paz. Alexandra, exacto, practicar. Charo también, observarse. Rosana también, la expiación, pero la expiación es el resultado final de estos medios que es empezar a practicar. Todas estas son buenas respuestas. A medida en la que nosotros empecemos a poner en práctica, ese es el proceso finalmente de expiación. Esa práctica nos dará comprensión y esa comprensión es la expiación. A medida que empecemos a practicar, empezaremos a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia. ¿Cuál es su perfecta consistencia? Independientemente de lo que me diga el mundo que yo tenga que hacer, yo voy a hacer nada más lo que me dice el Espíritu Santo, es decir, aquello que me da paz. Por muchas cosas que el mundo me diga que hay que hacer, yo voy a atender siempre a mi interior. En cuanto sienta el desajuste en mi mente, voy a saber que no es por ahí. Y lo voy a saber a través de la emoción. A medida en la que empiece a poner en práctica, volcarme hacia el interior en ese sentido, de actuar conforme a lo que me resuena, a lo que intuyo, a lo que me da paz y no a la referencia externa del mundo, en esa medida empezaré a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia. ¿Por qué perfecta consistencia? Porque es una regla universal que nos vale en toda situación. ¿Cómo hay que actuar en esta situación? Situación A. Respuesta: en función de la alineación interna con lo que te dé paz. ¿Cómo hay que actuar en la situación B? Respuesta: en función de la alineación interna con lo que te dé paz. ¿Cómo hay que actuar en la situación C? Respuesta: siempre es la misma respuesta. Es completamente consistente.
en toda circunstancia. A medida que empieces a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que estás tratando de revocar una decisión que se tomó irrevocablemente por ti. ¿Qué significa esto? A ver, bueno, esto es muy metafísico también. Nosotros, en nuestro estado original, hacemos un compromiso con aquello de lo cual provenimos. El compromiso del amor eterno. ¿De acuerdo? Por el proceso de separación, una parte de nuestra mente vive estas experiencias. Esta última parte de nuestra mente que vive esta experiencia concreta asociada a este cuerpo concreto ya no recuerda nada del proceso de la separación y de esa involución mental que le trajo aquí. Mucho menos recuerda la decisión irrevocable que tomó de amor eterno con el ser del cual proviene. En la medida en que tú empiezas a comprender el sereno poder de la voz del Espíritu Santo y su perfecta consistencia, tu mente se dará cuenta de que aquí en este mundo, finalmente, lo que estás pretendiendo es revocar una decisión de compromiso de amor eterno que tomaste irrevocablemente hacia tu Creador. ¿Vale? Bien. Termina diciendo el punto 6. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo permitir que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por ti. Jesús sugiere, fijaos, vamos a analizar por qué dice sugiere. Sugiere es muy respetuoso, ¿verdad? Te sugiero, no debes, no te ordeno, no si no haces esto tal, te sugiero. ¿Por qué? Esto da la idea precisamente de la perfecta igualdad de creador y creación. Es una creación con amor infinito, lo que implica respeto máximo. Hasta el punto de que cuando el hijo decide soñar por ese proceso de separación, de alguna forma, por ese máximo respeto del padre con el hijo y del resto de las individualidades del hijo, por ese máximo respeto, hay una colaboración en que el hijo pueda soñar en tanto que éste lo desee. Esto hemos dicho anteriormente que es la forma de conjugar el dualismo con el no dualismo y entender qué es lo que está ocurriendo. Por eso sugerí, solo te lo sugiero. Eres tú el que libremente va a decir lo que quieras y será plenamente respetado por mí. Solo te sugiero. Por eso sugerí anteriormente que te recuerdes a ti mismo, que te lo recuerdes, porque tu decisión de vivir estas experiencias
hace que disfraces como olvido o despiste una elección. Entonces, como eso lleva la forma de autoengaño porque está en un nivel de nuestra mente inconsciente, ¿qué nos sugiere Jesús? Que nos recordemos a nosotros mismos constantemente, permitir que el Espíritu Santo, conectado con nosotros a través de la emoción, decida en favor de Dios por ti, decida cuál va a ser tu nueva forma de ver el mundo y tu comportamiento, alineado con ese sistema de pensamiento divino que él representa, y que por ti, y que al final va a tener como principal beneficiario a ti mismo. Pero fíjate, sugerí máximo respeto. Dice Victoria, el que sugiere siempre sabe más que el que recibe la sugerencia. Pues no lo había pensado nunca, pero parece que suele ocurrir así, ¿verdad? No siempre, pero suele ocurrir así. Vamos al punto 7. Dice, no se te pide que tomes decisiones descabelladas. No se te pide, vamos a hacer una traducción, no se te pide que vayas por el camino del sacrificio. No se te pide que tomes decisiones que te puedan llevar al pánico. No se te pide que te lances a la piscina sin agua. No se te pide que fuerces a tu mente a ir a más velocidad de lo que ella misma permite. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. No. Dios no pide sacrificio en absoluto, porque el sacrificio no existe en su mente. Aquí, no obstante, muchas veces la puesta en práctica de esta enseñanza la interpretamos como sacrificio, porque llevamos la idea de sacrificio. Porque la idea de sacrificio, como dice antes, es un sistema de pensamiento que hemos aceptado y por lo tanto con el cual estamos inevitablemente identificados. Nosotros podemos interpretar la enseñanza espiritual como un sacrificio, porque lo llevamos interno, esa idea, identificados inevitablemente con ella. Esto me estaba recordando una parte del curso en la que Jesús explica el auténtico mensaje de la crucifixión y dice que a él le crucificaron por el propio sentimiento de culpa que tenían los que lo hicieron, que proyectaron sobre él, porque él realmente no había hecho mal a nadie, muy al contrario, había ayudado a muchos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás identificado con un sistema de pensamiento, estás desconectado completamente de lo que ocurre en la realidad, porque tú estás fabricando tu propia realidad. Y entonces la enseñanza espiritual la puedes interpretar como que te exige un sacrificio. No se te pide que tomes decisiones descabelladas, aunque tal vez pienses que eso es lo que se te está pidiendo. Pero si lo único que quiere la enseñanza espiritual es que salgamos de esta profundísima limitación. Claro, desde aquí no nos damos cuenta porque esto es lo único que hemos conocido
Mi vida, yo me empiezo a acordar cuando tengo 3 o 4 años de mis padres y a partir de ahí yo no conozco nada más. Bien, pero hay una resonancia que se ha amplificado cuando te has acercado a esta enseñanza, has puesto en práctica un poquito y has obtenido logros. Y se ha reforzado tu fe, basada en esos logros. Entonces, fíjate de que el propósito de esta enseñanza no es que estés peor, ni se te pide como medio para que estés mejor algo diferente del resultado. Si lo que se quiere es que estés mejor, ¿cómo se te va a pedir un sacrificio para que estés mejor? No, no hay sacrificio. Lo percibimos nosotros como tal. Dice, sin embargo, creer que es a ti a quien le corresponde decidir lo que son las creaciones de Dios no puede sino ser una locura. ¿Cómo decidimos nosotros lo que son las creaciones de Dios? Bueno, pues sencillamente cuando nos estamos creyendo estos personajes que estamos representando. El diseño del ego es librarse, separarse de la completa dependencia que tienes de tu creador y fabricar un mundo propio en el que tú decides cómo es cada cosa. Y aquí decido que estamos separados, y aquí decido que somos vulnerables, y aquí decido que estamos necesitados, y aquí decido que somos culpables y que debemos recibir castigo, y por eso todos sufrimos, enfermamos y morimos. Y yo estoy decidiendo lo que son las cosas, prescindiendo de lo que diga mi creador. Continúa diciendo, el Espíritu Santo percibe el conflicto exactamente como es. Por consiguiente, su segunda lección reza así. Y aquí enuncia el título de esta segunda lección. Para tener paz, enseña paz para así aprender lo que es. Vamos a analizar literalmente la frase. Para tener paz, enseña paz. Porque de esa forma lo aprenderás. Bien. ¿Cómo puedo enseñar paz? Después de un proceso de práctica en el que, reaccionando con renuncia al ataque en situaciones programadas, me he dado cuenta de cómo me siento, me he dado cuenta de cómo ha sido el desenlace final de la situación, en contraste con cómo podría haber sido si he atacado. Esos logros ya me dan la pauta para saber que deseo esa sensación de paz. A partir de aquí, leo, para tener paz, enseña paz. Yo que ya sé lo que es la paz porque lo he puesto en práctica y ya tengo el convencimiento debido a esos logros, ahora lo siguiente es asumir que voy a reforzar en mí el convencimiento de que debo renunciar a todo ataque, al ser consciente de que mi ejemplo va a ser una enseñanza para los demás. ¿Por qué? Porque voy a compartir ese ideal nuevo de renuncia completa al ataque. ¿Por qué? Porque lo he podido experimentar y he llegado a ese convencimiento.
experimento, llega ese convencimiento, ya tengo ese ideal nuevo de la renuncia completa al ataque, no me hace falta la fe, siento que es verdad, lo he vivido, y ahora, siguiente paso, y se refuerza mi fe. ¿Cómo lo puedes reforzar? Compartiéndolo. ¿Por qué no me lo voy a creer? Si lo primero ha sido renuncia completamente al ataque y verás lo bien que te sientes. Finalmente. Al principio el ataque te puede liberar, pero luego te sientes mal. Renuncia al ataque y verás lo bien que te sientes. Vale, ya lo he hecho, lo he comprendido, lo he puesto en práctica, funciona. Siguiente cosa que me dice, donde se refuerza mi fe porque la primera ha funcionado. Enseña paz y así aprenderás lo que es. Se reforzará en ti esa idea cuando la compartas. Muéstrala. ¿De acuerdo? Ese es el análisis ya en concreto de esta frase. Y ya con esta comentario de Victoria terminamos, que se nos cumple el tiempo y desafortunadamente seguimos bajo su influjo. Dice Victoria, otra vez la experimentación, Iván, el movimiento se demuestra andando, hay que dejar el bla 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 y vivenciar. Y para eso hay que ser audaz, hay que hacer un propósito, motivado por sentirse mejor y ponerlo en práctica. Práctica, 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 elijo, renuncio al ataque, renuncio al ataque, renuncio al ataque. Llega un momento en que se automatiza. Ya no elijo, es que tengo integrado en mí, porque a base de enseñar lo he aprendido completamente, que el ataque no va a ningún lado. Ese sería el proceso. Y nada más, aquí nos quedamos en el punto 8 y hasta el siguiente lunes. Prospector UCM.